Aleluya, gloria a Jesús. Mis amados hermanos, hemos estado llevando a cabo una serie de estudios, el tiempo escatológico, el calendario profético de los últimos tiempos, lo cual hemos disfrutado bastante, ¿verdad que sí? Y estamos aprendiendo qué nos espera del futuro. Ya estuvimos hablando de lo que es el arrebatamiento de las 70 semanas del libro de Daniel, y hemos estado hablando de algunos acontecimientos. Ahora bien, ¿cuándo inicia la gran tribulación y qué es la gran tribulación? Ya de eso sí sabemos, ¿verdad que sí? Un acontecimiento escatológico, la gran tribulación donde habrá angustia, guerra y persecución a los creyentes que queden. Un tiempo de determinación, mis amados hermanos. Y estuvimos hablando sobre Apocalipsis 13, ¿verdad? Apocalipsis 13, cómo y cuáles son esas características que tiene el gran desolador, el anticristo. Decía Apocalipsis 13 que subía del mar, un símbolo de las naciones, con 7 cabezas y 10 cuernos, con un poder político y una autoridad global. Esa es la característica del anticristo. Dice que recibe poder y trono del dragón, o sea, de Satanás. Uno de las cabezas es herida de muerte, pero es sanada, el mundo se asombra porque él resurge. Recuerden que hablábamos de una herida, un atentado que sufría el anticristo y que visiblemente pues queda posiblemente decapitado, pero vuelve y resucita con una falsa señal de inmortalidad. Se le da autoridad por 42 meses, 3 años y medio. Persigue y vence a los santos, o sea que hay unos cuantos santos que sí se van a quedar en la gran tribulación, mis hermanos, que era una de las preguntas que surgían. Si la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque seremos arrebatados. Y una vez ya se lleve a cabo el arrebatamiento y ascendamos al cielo con nuestro Señor Jesucristo, vamos a celebrar la boda del Cordero allá arriba. Nosotros como iglesia ascendemos como novia y después vamos a bajar como esposa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que estamos peleando la buena batalla de la fe. Entonces, ¿cuáles son esos creyentes que van a quedar, que van a pasar por este proceso de la gran tribulación? Quiero recordarlo. Son aquellos creyentes que están en una tibieza espiritual, mis hermanos. Aquellos que están lamentablemente dejando que la carne controle su vida. No han muerto todavía al pecado. Y todavía, hermano, hay obras de la carne activas en ellos. Entonces, al encontrarse en ese tipo de vida espiritual, llevando doble vida, hermano, van a pasar este proceso. Ahora bien, hay una virtud, hay una bondad de Dios. Ellos están inscritos en el libro de la vida. Van a ser perseguidos, van a ser torturados, pero ellos van a ser salvos. En este momento no se van a salvar por gracia como los que vamos a ascender, sino que tendrán que salvarse por juicio. Van a tener que pasar el juicio divino de Dios para poder ser salvos. ¿Estamos claros en eso, mis hermanos? La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, será ascendida. Todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia, al hombre inicuo, al desolador, y excepto lo que se encuentren inscrito en el libro de la vida. Hablábamos también la semana pasada que surge una segunda bestia, esa segunda bestia que es el falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 al 18, voy un poco rápido para avanzar. Tenía 2 cuernos como cordero, o sea, una apariencia inofensiva. Este venía a establecer un dominio religioso, ejerciendo autoridad de la primera bestia, haciendo grandes señales, provocando que caiga fuego del cielo y milagros engañosos. Ordena que se haga una imagen de la bestia y a esa imagen se le infunde vida, o sea que esa imagen supongo que estará colocada en lugares específicos o en cada hogar, y las personas que no adoren a esa bestia van a ser torturados y decapitados. Incluso dice la palabra en el libro de Apocalipsis, lo puede buscar mis amados hermanos, Apocalipsis 13 del 11 al 18, que infundirá aliento sobre esa figura, sobre ese ídolo, y ese ídolo hablará. Obligará a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, a recibir la marca en la mano derecha y en la frente del 666. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, ahí nos quedamos. Aleluya. El número 6 representa el 6º día de la creación. El triple 6 enfatiza la plenitud de la imperfección y la rebelión del hombre. El 666 podría ser un código numérico, la identidad del anticristo. Será un código y requisito de lealtad que tendrán que tener las personas que vivan ese proceso de la gran tribulación para poder
comprar alimentos y utilizar servicios básicos. Será de carácter obligatorio recibir la marca en la mano derecha o en la frente. Este número. Miren cómo está todo ya preparado. Hasta ahora no es obligatorio, pero será obligatorio. Y todo el que no esté dispuesto a colocar ese microchip en su mano o en su frente, que es la marca del 666, será perseguido y tendrá que pasar un proceso de crueldad. Porque ustedes saben que el enemigo siempre se ha ensañado contra la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, mis amados hermanos? Vamos a aprender un poquito de lo que es los primeros 3 años de la gran tribulación. ¿Qué acontecimiento le espera a la humanidad? No vamos a decir a la iglesia. Amén. A la humanidad que no ha querido venir a Jesús. ¿Qué acontecimiento vamos a ver en la gran tribulación? La verdad que ha sido un tema de mucha búsqueda y mucha pregunta al Señor, porque debemos de acercarnos o entrarnos en la verdad, en lo que realmente sucede en estos primeros 3 años y medio. Hay mucha información, hay muchas teorías, hay muchas postulaciones, pero lo más importante es que nosotros estemos en la verdad, hermano. No es lo que el otro escribió, crea, sino el orden. Hemos querido respetar el orden que lleva el libro de Apocalipsis. Amén. En el orden cronológico en que sucede según el libro de Apocalipsis. Leer este prólogo de Apocalipsis, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, cuando se está dando un estudio bíblico de esta índole hay que leer mucho, porque todo lo que se diga tiene que estar sustentado en la palabra, para que todos salgamos bien edificados. Amén. Apocalipsis capítulo 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tienen que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, a quien por parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan la palabra de este mensaje profético, y hacen caso de lo que aquí está escrito. Usted es un dichoso. Dígale al que está a su lado: yo soy un dichoso. ¿Sabe lo que significa dichoso? 7 veces bendecido. Usted es un 7 veces bendecido porque está escuchando y está leyendo esta palabra. Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El tiempo del cumplimiento de esta palabra está cerca. Ahora bien, alguien preguntaba: ¿qué pasará con el Espíritu Santo en la gran tribulación? ¿El Espíritu Santo se irá con la iglesia o se quedará en la tierra? Surgía esa pregunta. Déjeme decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios tiene todos los atributos de Dios, igual como lo tiene Jesús. Hay varias teorías, postulaciones también de los que han estudiado la Biblia. Ahora bien, si queda un remanente que va a ser perseguido y que va a seguir creyendo en el Señor, ¿quién es que convence de pecado? Entonces va a pasar algo. Todos esos juicios que ustedes van a ver, las trompetas, el sello, las plagas y todos los juicios divinos de Dios, van dirigidos para que haya arrepentimiento en la tierra. Fíjense que todavía está la misericordia de Dios. Y si Dios dice: oye, y todavía ven esto y no se arrepienten, significa que el Espíritu Santo de Dios está ahí convenciendo. O sea, el Espíritu Santo de Dios puede que ascienda con su iglesia a celebrar las bodas, pero como es omnipresente, también va a estar en la tierra, hermano, para convencer a aquellos de pecado. Porque la voluntad del Señor, dice su santa palabra, es que todos procedamos a arrepentimiento y que ninguno se pierda. Amén, dice hermano. Esa es la voluntad del Padre. Aleluya. Y en lo adelante nos vamos a encontrar con un secreto que el Señor le mostró a Juan y le dijo: no escribas nada, solo escucha y guarda este secreto. Y yo me preguntaba: Señor, ¿y cuál es ese secreto? Que tú no quisiste. Y Dios tiene un día y un tiempo para declarar ese secreto. Lo vamos a ver más adelante. Porque la voluntad de Dios es que todos procedamos a arrepentimiento. Su misericordia es grande, su misericordia es extensa, mis hermanos. El libro de Apocalipsis no viene para asustarnos, ni para ponerlo en tribulación, aunque estamos hablando de la gran tribulación, sino para que produzca fe en nosotros. Para que nuestra lámpara esté llena de ese aceite, hermano. Para que cada día nos mantengamos en el fuego del Espíritu. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a suceder en estos primeros 3 años y medio? Hablando así del futuro, en el tiempo escatológico.
Bueno, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación inician justo después del arrebatamiento, manifestándose el anticristo, el desolador. El pacto del anticristo con Israel se extiende a partir de la profecía de Daniel. Es la manera en que podemos entenderlo. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de la profecía de Daniel las 70 semanas? En el capítulo 9:27, que decía que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Recuérdense que Daniel está hablando un tiempo cronológico. Las 70 semanas, donde una semana equivale a 7 años. Amén, mi hermano. Entonces dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces, el pacto, lo primero que inicia es un pacto que hace el anticristo. Ya todos sabemos quién es el anticristo, ¿verdad? Es un hombre de alta influencia política, religiosa y económica, que va a dominar muy bien la inteligencia artificial. Tendrá el coeficiente intelectual quizá más alto, con gran poder de convencimiento, y hará un pacto, hará un acuerdo, un tratado con el pueblo de Israel. Eso dice la palabra. Y muchos pueblos, al inicio de la última semana de Daniel, 7 años de la gran tribulación. Dice la última semana porque según el orden cronológico, estamos viviendo las 69 semanas, el tiempo de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. A ver, mis hermanos. Entonces, falta el cumplimiento ahora de esa última semana que habla de este pacto. Este pacto probablemente garantice paz y seguridad para Israel y le permitirá restaurar el sacrificio en el templo, lo cual implica que el templo será reconstruido. El templo de Jerusalén, donde está el muro de las lamentaciones, será reconstruido. Este líder va a hacer pacto con todos los países, se levantará como un solo presidente, tendrá su gabinete de acción. Ahora bien, dice que a la mitad de la semana, 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto. Él viene con una apariencia de bondad y de solución. Pero a los 3 años y medio de esos 7 años que habla el libro de Daniel, ¿me siguen, mis hermanos? Él se va a transformar y va a mostrar realmente cuál es su interés y cuál es su característica real. El hombre inicuo, el hombre de maldad. Dice que hará cesar los sacrificios y cometerá la llamada abominación desoladora. Esta abominación desoladora, recuerdan que será un acto repulsivo, un acto maligno que él hará en el mismo templo para ofender a Dios. Es un sacrilegio cuando se toma algo sagrado y se hacen cosas que no agradan al Señor. Amén. La Biblia no describe a ciencia cierta cuál será ese acto desolador, pero supongamos que quizás sean orgías, que quizás sean sacrificios, cosas que desagraden totalmente a Dios. Sacrilegios. Las primeras señales del juicio. Ahora, ¿cuál dice el libro de Apocalipsis que serán esas primeras señales del juicio divino de Dios? Acuérdense que todo esto viene por mano de Dios. Todo esto está escrito en los libros y el Señor se lo reveló a Juan. Juan está preso en la isla de Patmos. El apóstol Juan, apóstol y profeta Juan, y recibe esta revelación de Dios. Entonces el Señor le da la instrucción a través de un ángel para que él escriba la visión que está viendo. Amén, mis hermanos. Todo es revelado por Dios. Dice su palabra que nada sucederá sin que antes sea revelado a sus siervos los profetas. El Señor nos revela el futuro. Por eso la iglesia tiene que vivir confiada. La iglesia tiene que tener confianza porque ya sabemos cuál es el final que nos espera. Usted no puede estar lleno de inseguridad, mis hermanos, ni de duda. Tiene que tener una fe firme, hermano. Lo que nos espera es glorioso en el Señor. Nos esperan cosas gloriosas y poderosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Así que vamos a estar seguros. Entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 6, va a desatar una serie de juicios y habla de los sellos. Son 7 sellos. Vamos a adelantar un poquito, aquí lo vemos de manera ya resumida, pero vamos a hablar sobre... Aquí me volé un poquito, mis hermanos. El primer sello, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, que pensé que lo tenía aquí pautado, pero Apocalipsis capítulo 6, los que tienen Biblia.
Y así vamos a permitir que el micrófono pueda ser movido para que nos ayuden con la lectura. Inicio, Apocalipsis capítulo 6, primer sello. Dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho la Reina Valera, pero esta versión es un poquito más clara. Apocalipsis es un libro que hay que leerlo con detenimiento. Les recomiendo que ore mucho al Señor y que tome sus días de ayuno para que lo pueda entender. Aleluya. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaban con voz de trueno. Ven, miré y apareció el caballo blanco. El jinete llevaba un arco, aparece un caballo blanco. Y ahí vienen los 4 jinetes que habla el Apocalipsis. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona. La corona representa poder y autoridad. Amén, mis hermanos. Y salió como vencedor. Oiga cómo salió, como vencedor, pero no es un vencedor. Salió como si fuera un vencedor, pero no lo es. Como vencedor para seguir venciendo. Número 3, verso 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. En su versión, Reina Valera diría bermejo, ¿verdad? Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se matasen unos con otros. Hermano, ya ese jinete anda suelto. Se ha quitado la paz de la tierra y tenemos la noticia precisamente en esta semana de una madre que decide terminar su vida y la de sus 3 hijos. Ya ese jinete anda haciendo su trabajo, como se está gestando también el anticristo, que es el primer jinete en el caballo blanco, porque se le dio una corona y una autoridad limitada. El verso 5 dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. Y estamos viendo ya los inicios y señales del juicio divino de Dios. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo y 3 kilos de cebada por el salario de un día. Esto habla de escasez. Esto dice que el dinero no va a alcanzar para poder comprar los alimentos. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. Aquí podemos ver cómo Dios está controlando la situación, hermano. Nada escapa del control divino de Dios. Aunque venga crisis de alimento, mis hermanos, siempre habrá provisión para el pueblo de Dios, para ese remanente que queda en la tierra. Porque usted y yo no vamos a pasar ese proceso, ¿verdad que sí, mis amados? Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillo. El jinete se llamaba Muerte y el infierno el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Hermanos, estamos viendo el inicio de los juicios divinos de Dios. Quizá ya estemos mirando, aunque no haya venido el arrebatamiento, pero estamos mirando ya sombra y tipo de lo que viene, mis hermanos. El verso 9 dice que cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz. Esas almas gritaban y decían, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestras muertes? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Es una visión que está viendo el apóstol Juan. Y se le dio que esperaran un poco más. Oigan por qué. Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos.
Y aquí estamos viendo esos mártires de la Biblia, del Antiguo Testamento, que han muerto por causa del sagrado nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos están ahí. Dios le permite ver en visión al apóstol Juan y ver cómo ellos están orando y rogando por justicia y por misericordia. Amén. Pero el Señor le dice que todavía no es el tiempo. Todavía hay consiervos y hermanos que van a sufrir también el martirio y que van a recibir también esas vestiduras blancas. Verso 12 dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Eso va a pasar, hermano, tácitamente, literal. Literal. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Cuando viene la brisa, así como se sacude el higo y caen el fruto, hermano, así mismo descenderán. Aleluya. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. El firmamento es lo que usted ve, el cielo, las estrellas, el sol, todo eso desapareció como quien enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Oiga, hermano, lo que está viendo el apóstol Juan. Verso 15 dice que los reyes de la tierra, los magnates, los jefes, militares y los ricos y los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Imagínense qué caos tan grande hay. Con razón es que ese anticristo se le confiere por el mismo Satanás autoridad y dominio e inteligencia para poder tener control de este caos. Y adquiere dominio de este caos tan grande y tan terrible, hermano. Y por eso él empieza a recibir la adoración de muchas personas en la tierra, aún creyentes que son engañados. Amén, mis hermanos. Dice que todos gritaban a las montañas y a las peñas, y que caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie, mis hermanos? Cuando todo el firmamento se estremezca, hermanos, cuando ya el sol no dé su luz ni la luna tampoco. Oh, gloria al nombre del Señor. Nos vamos en la primera vuelta, eso sí es verdad. Nos vamos en la primera vuelta en el nombre de Jesús. Aleluya. Los primeros juicios. Ahora el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver qué pasa con el séptimo sello. El séptimo sello no es un juicio aislado, sino el punto de partida de las trompetas que intensifican los juicios de Dios sobre la tierra durante la gran tribulación. Marca una transición entre los juicios de los sellos y los juicios de la trompeta, y prepara la tierra para juicios mucho más severos y sobrenaturales. Ay, Señor, ten misericordia de tu creación. Ahora bien, le dije al principio que íbamos a llevar esto en el orden que lo tiene el libro de Apocalipsis. Después de hablar de los jinetes y de los sellos, habla de los 144,000 sellados. Ahora vamos a hablar de estos 144,000 sellados que habla la palabra de Dios, que son unas tribus que aparecen en el escenario en el periodo de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y vamos a ver cuál es el objetivo de que ellos estén sellados y que estén cubiertos por el Señor. Si va a Apocalipsis capítulo 7, a partir del verso del 1 al 8, dice que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían 4 vientos, los 4 vientos de la tierra. Esos 4 ángeles estaban al norte, al sur, al este y al oeste. Imagínese eso. Imagínese el globo terráqueo, imagínese esos 4 ángeles sosteniendo ese lugar, en ese lugar, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínese qué tiempo tan apresurado, tan tenebroso, que ni siquiera la hoja de un árbol se movía en ese momento. Dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Oigan, Dios tiene un sello y él sella a los que son de él.
Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, con el sello de Dios. Lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 2. Otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dios le había dado poder a esos ángeles para que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no haga daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Señor. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Esos 144,000 sellados no serán los únicos salvos de la gran tribulación, como dice una religión por ahí. Amén, mis hermanos. Esos 144,000 son personas elegidas del pueblo de Israel que corresponden a las tribus de Judá. Ahí se va a seleccionar 12,000 sellados. La tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son personas seleccionadas que tienen una característica, son gente consagrada al Señor y que van a ser preservados. Dice Apocalipsis 14 del 1 al 5 para que tengamos una idea. Que después miré aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El apóstol Juan está buscando una manera de cómo describir la revelación que vio. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra. La misión de esos 144,000 es, hermano, predicar el evangelio, sobre todo a los de Israel, a aquellos que están en el plan de salvación, que son salvos por elección divina de Dios. No solo por gracia, sino por una elección y por un compromiso que Dios hizo con Abraham. Ese pacto que Dios hizo con Abraham de salvar esa nación. Amén. Ellos son salvos por elección divina. Amén, mis hermanos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Oigan, pues son vírgenes. Esa tribu está preservada como el buen vino para ese tiempo angustioso, mis hermanos. Y ellos, bajo la estrategia que yo sé que el Señor le dará, estarán en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo en Israel, para ellos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén, mis hermanos. Esos son los 144,000 que van a ser primicia de Dios, sellados por Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 7 del 3 al 4 que ellos están protegidos del juicio divino mientras cumplen su misión. Son testigos fieles de Cristo, son llamados a predicar el evangelio del reino en medio de la gran tribulación, mis hermanos. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo manda a los 144,000 a predicar, ¿quién es que lo va a convencer de pecado? Es el Espíritu Santo, mis hermanos. O sea que eso cae de la mata. Amén, mis hermanos. Entonces ellos también tienen la misión de evangelizar a Israel y al mundo. Amén, mis hermanos. Provienen de las 12 tribus de Israel, esos 12,000 de cada tribu, y su labor será llevar la verdad del evangelio a los que aún no conocen a Dios. Si acaso hay alguno que no conozca, hermano, porque con la inteligencia artificial ya esto está totalmente difundido, este evangelio. Pero habrán algunos que quizás ignoren este evangelio tan glorioso y tendrán que recibir el mensaje de los 144,000. También son adoradores puros del Cordero. Dice que están con Cristo en el monte de Sión cantando un cántico nuevo que solo ellos conocen. Eso es el momento en que ya ellos se han ascendido a la presencia de Dios. Estarán en el monte de Sión, dice Apocalipsis 14, cantando esa canción inédita
Una canción que nadie ha compuesto para Dios. ¡Wow! Gloriosos serán esos salmos. Representan la fidelidad absoluta de Dios, sin engaño ni pecado, mis hermanos. Y son primicias para Dios. Son primicias del pueblo de Dios, apartado especialmente para Él. Su ejemplo muestra santidad y obediencia total en medio de la tribulación. Amén, mis hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hasta ahí? Amén. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que pueda edificar? Esos 144,000 son de la tribu, remanente de la tribu del pueblo de Israel. Correcto. Y la misión específica de ellos es propagar el evangelio tanto a los israelitas como al mundo, para que ninguno se pierda. Correcto. Pero tienen toda la característica de Jesús, hombre en la tierra. Amén, mi que pastor. no se contaminó. Amén. Y no fue se halló pecado en primicia ellos. para todos los hombres. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Catherine. Dios le bendiga, hermanos. Importante comprender que los 144,000 son israelitas. Sí. Porque eso es parte de... Yo tengo aquí en mi Biblia que dice específicamente que ellos son la primicia para el Señor. Y algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría luego que alguien me pudiera explicar, que hay 12,000 de todas las tribus excepto de la tribu de Dan. O sea, hay 12,000 de todas las tribus menos de la tribu de Dan. Y no sé por qué. Eso me llamó mucho la atención. Bien, vamos a tomar nota y vamos a pedirle a Dios que nos pueda... Amén. Perdón. Lo que pasa es que esa tribu, dicen algunos teólogos, no está ahí escrita por el tipo de profecía. Cuando ustedes leen a Génesis, ¿cómo se llama? Dan, ¿no verdad? Cuando tú lees a Génesis, habla de que él es como serpiente que está en el camino, que hace derribar a los jinetes. Y por eso se cree que incluso, no sé, dicen algunos, que por eso ellos no van a estar, ni están en ese grupo de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Eso es lo que dice. Amén. Eso hay que seguirlo estudiando y seguirlo viendo. Amén. Y recuerden que estos fueron, que no se contaminaron. Fueron primicia de Dios. Amén. Y estuvieron preservados para poder expandir el evangelio, pero no se contaminaron, ni se halló pecado en ellos. Amén, mis hermanos. Entonces es probable que esa tribu de Dan haya tenido cierto grado de contaminación y por eso no entró dentro de estos 144,000. Amén, mis hermanos. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Seguimos. Ahora vamos a entrar según el orden que está en la Biblia, mis hermanos, respetando este orden. Vamos a entrar a las 7 trompetas del Apocalipsis. Son acontecimientos que están sucediendo en los primeros 3 años y medio. Porque después que el anticristo rompa el pacto, hermano, vienen plagas y viene la copa terrible de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces vamos a ver estas 7 copas, 7 trompetas del Apocalipsis. Y nos vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 8, del verso 6 al 13. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este otro juicio que viene sobre la tierra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínense, hermanos, que si se queman todos los árboles y la hierba verde, no habrá alimento en la tierra. La producción agrícola, hermanos, será un caos. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, un fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves que fueron destruidas. O sea que todo navegante que se encontrase en ese momento será una catástrofe, hermano, terrible sobre la humanidad, cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la palabra. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Todo lo que es reserva de agua que pueda generar vida será destruido, mis hermanos. Y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo.
y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, o sea, amargas. Amarga las aguas, no va a haber agua potable para hacer ningún tipo de alimentos ni para ingerir. Imagínense el nivel de deshidratación que habrá en la tierra, mis hermanos. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se habían hecho amargas. Juicio de Dios sobre la tierra. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, hermanos. Y allí no va a haber planta catalina, allí no va a haber nada que pueda alumbrar, solamente la luz de Cristo. Se llama el apagón de Dios, del juicio divino de Dios. Solamente la luz de Cristo podrá resplandecer, mis hermanos. Apocalipsis 8 del 6 al 13, ahí estamos. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra. Este es el ay, hermano, el ay de los últimos tiempos, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles restantes. O sea que la cosa se intensifica, hermano. Habrá mayor violencia y mayor calamidad sobre la tierra. La iglesia no pasará esta gran calamidad, mis hermanos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Oigan lo que pasa. Se les mandó que no dañasen a las hierbas de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Oigan, hermano, qué poder tiene un siervo de Cristo. Oigan, qué poder tiene aún esos siervos que están ahí, que estuvieron en desobediencia, en una etapa de enfriamiento en su vida espiritual, quizá viviendo una condición de pecado, pero aún ahí está la misericordia de Dios sobre ellos, hermano. Y pueden tocarlo todo, pero no a los que están sellados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros somos especiales para Dios. Dice su palabra que somos especial tesoro. Y en ese tiempo, hermano, ellos están bajo la misericordia y la sala del Altísimo Dios. Dice, y les fue dado, verso 5, que no los matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Usted ha visto una picadura de un escorpión, hermano? Cuando hay una picadura del escorpión, el escorpión tiene una sustancia venenosa, inflamatoria, que provoca fiebre, calambre, dificultad para respirar, malestar general. Algunas veces puede hasta llegar hasta el cerebro y producir parálisis cerebral. Hermano, va a ser tormentoso esos 5 meses, esos escorpiones picando. Literal, que son parte de la plaga, ¿eh? Amén. Terminamos ahora y damos la palabra. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Oigan, hermano, buscarán la manera de cómo suicidarse y no podrán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será tan grande ese tiempo de angustia, de calamidad, hermano, de persecución. Wow. El aspecto de las langostas era semejante a caballo preparado para la guerra. Eso muestra la determinación y la fuerza y la violencia con que viene esta plaga. En la cabeza tenían como corona de oro, esa autoridad para destruir. Sus caras eran como caras humanas. Yo supongo que esto debe de ser un demonio. Un demonio, y el apóstol Juan en su haber está buscando la manera cómo describir este demonio. Como cara de humano. Dice que tenía cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como un estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenía cola como de escorpiones y también aguijones.
Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, hermano. Wow, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te amamos. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta ese día, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a limpiarnos, a mantenernos puros, a mantener nuestra lámpara encendida, Dios mío, a no distraernos en este tiempo, Padre. Caliéntanos con el fuego de tu Espíritu, Señor. Gloria a Jesús. Verso 11 dice, y tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Estos 2 nombres significan el destructor, el que acaba con todo. O sea que ya ustedes saben quién es el ángel que lo está dirigiendo. Abadón y Apolión. Dice la Biblia en su definición que significa en hebreo destrucción. Amén, mis hermanos. El primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hay 4 ángeles caídos que están en el río Éufrates. Es la visión que está viendo el apóstol Juan. Estos son demonios porque están atados y se le está dando la orden de que sean desatados. Amén, mis hermanos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Ya eso está ahí, hermano. Eso está preparado y tiene una hora, un día, un mes específico de parte de Dios. Y eso viene determinado a matar la 1/3 parte de los hombres. Oiga eso, hermano. Verso 16, Apocalipsis 9, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Y de esta manera vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos era como cabeza de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Es lo que puede ver el apóstol Juan, hermano, y él está describiendo lo que está viendo. Yo en mi oración me preguntaba si esto bota humo y azufre y fuego. Esto debe de ser alguna arma atómica, desastrosa de alta potencia. Tiene que ver con guerra todo esto, porque esto es simbólico lo que él está viendo y él está buscando la manera en su mente de cómo poder representar simbólicamente este tipo de catástrofes que vienen a la tierra. Amén, amén. Que lo vamos a ver mucho más adelante. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Oigan, que salía de su boca. Esta es una alma seguro biológica también de una alta expansión que va a dañar a toda la humanidad. Amén, mis hermanos. No está descrito tácitamente en el libro de Apocalipsis, pero como estamos viviendo un tiempo ya de inteligencia acelerada, donde hay aviones, hermanos, que no tienen que necesitar una pista para despegar, pues podemos asumir o presumir de que quizá esto sea alguna arma biológica inventada por el hombre, de un alto impacto que pueda contaminar con el humo, con el azufre, hermano, a la 1/3 parte de la humanidad. Verso 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres, verso 20, que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni adoraron los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Siguieron en su idolatría, mis hermanos. Siguieron en su idolatría. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Aún viendo la plaga divina de Dios, no se arrepienten. Hermano, el que no ha creído, dice la palabra, ya ha sido condenado.
ya fueron condenados. Porque con tanta evidencia del poder de Dios, del despliegue del firmamento, de ver las estrellas y no dar luz, ni el sol, todo esto oscurecer y aún así no doblegar su corazón, ya han sido condenados. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 10, los 7 truenos, nos habla de 7 truenos y un secreto que Dios da a Juan, el ángel y el rollo pequeño. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nuestra hermana Catherine, mientras buscamos Apocalipsis capítulo 10. Recuerden, hermanos, que no lo sabemos todo. Estamos estudiando, escudriñando las escrituras, tratando de que esto no se aproxime a la verdad, no, sino que estemos dentro de la verdad, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Porque esto no es para aproximarse, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mi hermana Katy. Tengo varias preguntas. Primero, esas trompetas que tienen orden, porque tienen número, me llama mucho la atención la primera y la segunda, porque tienen similitud con algo como que ya ha pasado. Especialmente, por ejemplo, donde dice de que la primera, que cae fuego mezclado con sangre, se parece mucho a lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y en el caso de la segunda trompeta, donde dice que el mar se convirtió en sangre, se parece mucho a lo que Moisés hizo en el río Nilo, ¿fue verdad? Me llama mucho la atención si estas trompetas ya habrán pasado algunas o ninguna ha pasado. No, las trompetas todavía no han sonado. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que viene. Amén, mis hermanos. Y la otra pregunta va por ahí mismo, porque en la quinta trompeta habla de que vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y es muy parecido a cuando Satanás cayó, que fue, aquí dice como en Lucas, cuando Cristo dice que vio caer. Entonces por eso pregunto, porque no caería como, no tendría como, no se podría abrir el abanico podría de que puede haber cosas mezcladas. Podría haber una similitud, pero no se trata de eso. Esto se trata de los juicios finales de los últimos tiempos. Ahora vuelvo y repito, todo lo que acontecerá ya ha sido revelado y ha sido sombra y tipo. Como bien exponía el pastor ahorita, esos 144,000 vienen siendo, ¿verdad?, esa vida pura, santa y sin mancha que llevó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor dejó un remanente puro y santo que no se contaminaron, porque esos 144,000 son vírgenes todos. Ninguno ha tocado mujer en su vida. Cada uno de ellos lo dice la palabra. Entonces, sombra y tipo de lo que viene. A ver, mis hermanos, pero no tiene que ver con estas 7 trompetas. Nuestro hermano William. Dios le bendiga. Y es como usted dice, que es sombra y tipo todo lo que pasa en Apocalipsis, porque el mismo arrebatamiento, lo que le pasó a Enoc y lo que le pasó a Elías, da un ejemplo de cómo el Señor nos va a arrebatar como arrebató a Elías en un carro de fuego. Amén, gloria a Jesús. Y vamos a hablar de ello en breve. ¿Vamos bien con el tiempo, mis amados? 9, bueno, unos minutitos breves para cerrar aquí. Amén. El ángel y el rollo pequeño. Apocalipsis 10, del 1 al 10. Vamos a hacer un poquito breve para poder agotar, ya solamente nos quedan 2 expositivas. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué representa el arco iris? El arco iris representa el pacto que Dios hace con el hombre, compromiso de Dios con el hombre. Y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Viene con esos pies, con el apresto del evangelio como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínense el apóstol Juan viendo este escenario de este ángel grandioso, poniendo un pie en la tierra y otro en el mar. La majestuosidad, la grandeza y el poder que tiene este ángel fuerte, que la Biblia llama ángel fuerte. Tenía en su mano un librito abierto y lo puso de pie. En su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí, está diciendo el apóstol Juan, mis hermanos,
Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En la palabra y en el libro de Apocalipsis no aparece ese secreto de Dios. Fíjense, hermano, hay un secreto de Dios y Dios le está ordenando a Juan que simplemente escuche, pero que no escriba. Que lo escriba, pero que no lo escriba, pero que lo escuche. Amén, mis hermanos. Verso 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oiga, ya se detiene el tiempo, se está deteniendo el tiempo. El tiempo no sería más. Es algo tan importante que Dios solo quiso que el apóstol Juan prestara atención, pero que no escribiera. Y es un secreto que Dios tiene reservado para la humanidad. Ore a Dios a ver si el Señor nos revela cuál será ese secreto. ¿Saben que yo creo cuál será ese secreto? No hagan una doctrina de eso, pero yo creo que el Señor va a tomar a toda su creación y la va a rescatar. Yo creo que el Señor va a entrar a los infiernos, va a abrir las cárceles y va a redimir su pueblo, hermano. Y va a redimir su creación. No sé, yo oro de esa manera. Es que Él es tan rico en misericordia que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar porque Él es soberano. Él lo hace como Él quiere. Aleluya, pero cada uno recibirá su paga, mis hermanos. Así que quizá esos estén bien de lejito y algunos estaremos más de cerca, ¿verdad? Ya terminamos, mis hermanos, no se vayan, ya terminamos, denme 2 minutitos. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Óiganlo ahí, el misterio. Hay un misterio de Dios, hay un secreto de Dios. Cuando suene ese 7º ángel, tome esa trompeta, hermano, hay un misterio, hay un secreto de Dios. Dice: como Él lo ha anunciado a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel diciéndole que me diese del librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Se compara como algo dulce como la miel. La palabra de Dios la recibimos con gozo, con victoria, con deleite. Nos redime, nos levanta, nos edifica. Y cuando la tragamos y la deglutimos, lo primero que hace es empezar a trabajarlo a nosotros, hermano. Porque a la primera que tiene que aplicarse la palabra es a mí misma. A enderezarme a mí, a cortarme a mí. Como esa espada de 2 filos, a penetrar las intenciones de mi corazón y a ponerla derechita. Y ahí es que es amarga cuando tengo que aplicármela. Ahí es que se hace amarga. Cuando tenemos que decir la verdad como tenemos que decirla, mis hermanos. Amén. Entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comió. Y era dulce en su boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, que llegó, que hizo la digestión, hermano, fue amargo en su vientre. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ya terminamos. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad de Santa 42 meses. Los gentiles, hermano, pasarán su proceso. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Y ahora Apocalipsis 11 nos pone al escenario los 2 testigos. Y dice que estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiera dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, es necesario que él muera de la misma manera. O sea, los que quieran hacerle daño a esos 2 testigos que aparecen ahora en Apocalipsis 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Son 2 testigos que levanta el Señor en un tiempo angustioso, en medio de la gran tribulación, pero ellos surgen en los primeros 3 años y medio.
Y con esta plaga herir la tierra todas cuantas veces quieran. Ellos tienen poder de parte de Dios también para herir la tierra. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, presentándole el evangelio, hermano, predicándole, trayéndole un mensaje de esperanza y de verdad. Pero después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Eso es literal. Eso no es simbólico. Esos 2 testigos, el anticristo, el hombre de perdición, el inicuo, los mata y lo deja en la plaza tirado por 3 días y medio. Luego de ahí, el espíritu de vida es enviado por Dios a ellos. Ellos se levantan sobre sus pies. Hay gran temor sobre los que vieron este acontecimiento. Quizás los que estén en otro extremo del mundo lo vean por inteligencia artificial, lo vean, ¿verdad?, por internet. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Dice que en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Eso está ocurriendo en Jerusalén, hermano. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Dice que los moradores de la tierra se regocijaron, hermanos, sobre ellos y se alegraron. Se enviaban regalos unos con otros. Como quien dice, ya acabamos con ellos, pero hermano, el Señor pone hálito de vida y los arrebata. Ahora, ¿cuáles son esos 2 testigos? Ya terminamos con esto. ¿Cuáles son esos 2 testigos? Hay varios estudios escatológicos. Algunos dicen que esos 2 testigos corresponden a Moisés y Elías, porque Elías nunca murió y fue arrebatado al cielo. Ahí vemos la escritura bíblica en 2 de Reyes 2:11. Tuvo poder de detener también la lluvia. Moisés, porque tuvo el poder de convertir el agua en sangre, como explicaba nuestra hermana Catherine hace un rato en el libro de Éxodo 17:20. Entonces ambos aparecieron junto con Jesús en la transfiguración. Mateo 17:3. Por eso hay una corriente teológica que dice que ellos pudieran ser los 2 testigos. Hay otra hipótesis que dice que se trata de Noé y Enoc y Elías. Razón, ambos ascendieron al cielo sin morir. Y también, hermanos, la Biblia establece que el hombre muera una vez, una sola vez. Siendo así, ellos serían enviados para morir, como dice la Biblia, y luego ascender al cielo. ¿Con cuál de las 2 nos quedamos? Con la que Dios quiera. Porque ellos califican los 4. Con eso usted no se va a complicar. Ahora sí sabemos que hay 2 testigos que el Señor manda a la tierra también, que tienen gran poder y que ellos vienen como muestra de un Dios poderoso y misericordioso, que siguen estableciendo la palabra de Dios y el evangelio de salvación aún en medio de un tiempo de caos. Entonces, mis hermanos, nos vamos a quedar para el próximo jueves, para el 7º sello. Porque este 7º sello, este 7º trompeta, perdón, mis hermanos, va a dar paso a los juicios finales para entrar ya a los últimos 3 años de la gran tribulación. Amén, mis hermanos. Así que nos vamos a quedar aquí, mis amados, para poder avanzar con el tiempo. El jueves que viene vamos a culminar con los últimos 3 años, las 7 plagas, para que vayan investigando, las 7 copas de la ira de Dios, la mujer montada en la bestia, la gran Babilonia y su caída, lo vamos a mandar por el grupo, el jinete del caballo blanco, que corresponde a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los 1000 años, juicios finales de Satanás, el Armagedón y la nueva Jerusalén. Así que hemos concluido hasta aquí los acontecimientos de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Tenemos un chat de la iglesia. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, por el chat creo que pudiéramos
compartir algunos criterios. Amén, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos siga ayudando a cumplir su propósito. Amén. A cumplir su propósito. No estamos en esta tierra por casualidad. Estamos para cumplir una misión de parte de Dios. Y vamos a cumplir esa misión en este tiempo apremiante, mis hermanos. Vamos a soltar todo entretenimiento, hermanos. Toda tibieza espiritual, mis hermanos. Y vamos a concentrarnos más en las cosas del Señor. Amén.